La violencia en México es uno de los principales temas de preocupación de la ciudadanía y sigue siendo una deuda también del gobierno saliente y será un reto, por supuesto, para el contendor que viene. Así es, esta problemática de la violencia ocupó un papel clave a lo largo de los 3 meses de campaña electoral y con razón. México sigue siendo considerado como uno de los países más violentos del mundo. Una violencia alimentada por el accionar de los grandes cárteles que lucran no solo con el narcotráfico, sino con otros negocios ilícitos. Para tener una mejor idea, veamos el mapa de cómo están los grupos del crimen organizado distribuidos en México, empezando con el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en casi todo el territorio. El cártel de Sinaloa ocupa sobre todo el norte del país, mientras que el cártel del Golfo está al este de México, como podemos ver en el mapa. En algunos estados y ciudades hay presencia de más de uno, lo que provoca fuertes disputas por el control del territorio. Pero estas son las principales organizaciones. Hay más, muchas más que se dividieron de estos grupos, de estos grandes grupos, que son más pequeñas, que son incluso locales, pero que deriva en más violencia finalmente. Tenemos el cártel Beltrán Leiva, los Zetas, la familia michoacana, los Rojos, Tijuana Arellano Félix, el cártel Juárez Carrillo Fuentes, entre otros que finalmente entran en esta disputa territorial en todo México y evidentemente en ciertas zonas es mucho más conflictivo. Pato, y de hecho, respecto de este problema con la violencia, nuestra invitada ya lo decía en su intervención, el presidente López Obrador enfrentó esta problemática con militares en las calles. Sí, justamente la decisión fue el mayor despliegue de las fuerzas del orden en todo el territorio o en estas zonas, en estos focos rojos del país. Y empezó con la creación de la Guardia Nacional, institución encargada de la seguridad pública a nivel federal, que llegó incluso a estar bajo tutela del ejército. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron del plan del presidente mexicano de formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal. Y esto, dijeron, constituye una grave amenaza a los derechos humanos. Y esto lo hemos visto replicado en otros países finalmente que han decidido y han optado por la militarización frente a una ola de violencia que puede en su momento reducir los niveles o el indicador más importante, que es las muertes violentas en un primer momento, pero que nuevamente caen en este ciclo de violencia. De hecho, durante el sexenio de AMLO se realizaron varias reformas para darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas, tanto a nivel constitucional, legislativo y administrativo. Y aquí hay un dato importante: el 77% de estas iniciativas las impulsó, que se presentaron de 2007 a la fecha, se impulsó en el periodo del presidente saliente, de Andrés Manuel López Obrador. En este sexenio se empezaron a utilizar los decretos presidenciales para ampliar el poder militar, dando cuenta esta importancia de entregar más poder a los militares durante la administración de AMLO. ¿Y este despliegue de más militares en las calles ha dado resultados? ¿Se han reducido las muertes violentas de alguna manera? Bueno, las cifras dan cuenta que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador sí existe una reducción de las muertes violentas en los últimos 3 años. El 2023 cerró con 30.523 homicidios frente a los más de 32.000 que se registraron en 2022. Podemos ver una curva a la baja en este indicador durante su periodo. Sin embargo, ahora hay que ver estas cifras, compararlas con lo que sucedió en años anteriores. En todo su periodo se registra el mayor número de asesinatos en comparación con los gobiernos pasados. De 2018 a diciembre de 2023 hubo 171.085 muertes violentas y este número hay que sumarle las muertes que se van a dar, digamos, hasta que termine su periodo a finales de septiembre, es decir, todavía hay un importante número que pueden sumar. Mientras que en la administración anterior de Enrique Peña Nieto, en todos sus sexenios se registraron 135.859 homicidios, lo que evidencia que más militarización no es sinónimo de mayor seguridad o menos muertes violentas, y esto lo han advertido varios analistas y organizaciones de derechos
humanos. A estas cifras, que son finalmente vidas que han sido arrebatadas por el crimen organizado y que es uno de los indicadores y de las formas de medir esta violencia, hay otras víctimas y son los desaparecidos y sus familias. ¿A dónde van los desaparecidos? Es un proyecto periodístico que recoge las historias de algunos de los más de 114,000 personas desaparecidas que se registran en el país. De este número, más de 48,000 desapariciones sucedieron en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Las madres buscadoras que han denunciado la inoperancia de los funcionarios en la búsqueda de sus seres queridos organizan caravanas para buscar restos o alguna pista para que avancen las investigaciones en sus casos. Han decidido por sus propios medios, con sus herramientas, ir a rascar la tierra para poder encontrar algo de su familiar. Madres como María Olivia o Nancy que piden atención a estos casos. Escuchemos. De la manera más atenta, que pongan atención en nuestro sufrimiento, porque antes de ser autoridades también son padres de familia y que nos apoyen en las búsquedas. Hoy es un día triste por ser el Día de las Madres y no tenerlo. La verdad, la vida cambia totalmente para muchas madres que no tienen a sus hijos. Desgraciadamente, nuestro país está viviendo una ola muy fuerte de violencia. Bien, sin duda son frases que no dejan a nadie indiferente, Patricio. Sí, totalmente. El foco debe ser a las víctimas, a los familiares, y eso es lo que han reclamado también algunas organizaciones, que incluso, por ejemplo, candidatos de algunos estados, a gobernadores de algunos estados, pues no incluían ni siquiera este tema de las desapariciones, por ejemplo. Exacto, es momento entonces de que se incluyan como está pasando en estas elecciones. Gracias por este reporte y por abrir también este nuevo foco de conversación aquí en el programa.